Continuemos con vosotros en la tele de los escolinos y entamamos como siempre con la sección de les nuestras noticias, donde dos neñes, Mara y Claudia, falaránnos de unas noticias abondo sorprendente. Escuchar muy soyerte porque el tema es muy interesante. Güey, venimos, Claudia y Mara, a falar de noticias sorprendentes. Sí, noticias sorprendentes que tienen que ver con los animales. Una mujer en Alemania, llámenla la mujer cabra. Mira tú qué cosa, igual ya la mujer del busgoso. ¿De quién? No me digas que no sabes quién es el busgoso, no me lo puedo creer. Es un ser mitológico que vive en Aviesca. Tiene la cabeza y el torso de hombre, pero las patas son de cabra y tiene los cuernos. ¿Y ese ser tan extraño, lle bono o lle malo? Con las mujeres no creas que lle tan bono. Si les da algún beso, dicen que te puede traer una enfermedad bien mala, pero lo mejor de él lle que lle muy ecologista. Ah, ya me acuerdo de quién lle. Pues podían contratarlo los de Greenpeace, porque él ponse muy enchipao cuando ve a cazadores que entren na Viesca a matar animalinos o cuando taracen los arbolinos. Pues tiene que andar muy deprimido, porque más de 18.000 especies en extinción fueron identificadas en los últimos años por la Unión de la Conservación para la Conservación de la Natura UICN. En España tenemos algunas especies en extinción y en Asturias tienen problemas los osos pardos, los faisanes monteses o urogallos. Pero dicen que en la India, Brasil, China y Perú son los países con más alto número de aves y mamíferos conocidos amenazados. Menos mal que hay esperanzas. Unos científicos intenten resucitar animales. ¿Estás tomándome el pelo? ¿Cómo van a poder resucitar animales? A ver si yo como lo que dice la Biblia, que Jesús resucitó a un hombre muy bien muerto, un tal Lázaro. No, esto no es cuestión de fe. Unos científicos en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, están intentando revivir al extinto tigre Tasmania. Al parecer, encontraron el so ADN en un frasco en el almacén del museo en 1999. Esperen que esta vegada sea posible algo malo. El director del museo y del proyecto, Mike Archer, di que van a emplear nuevas técnicas. Pero a todo esto, tú estás falando de una mujer cabra. ¿Es verdad que ella es la mujer del busgoso? ¿Está muy enfadada por la desaparición de los animales? ¿O qué es lo que pasa a esta mujer cabra? Nunca era que mudar ese aspecto. Pues mira que ella es bien original. En realidad, no es una cabra. Y es una mujer alemana que tiene en su casa 43 cabres. Al parecer, claro, después de un tiempo mandaron a echarles, porque decían que no era el mejor sitio para ellos, y además protestaban mucho los vecinos. Oye, ¿por qué quería tantas cabras? Ella aseguraba que la engavitaban a pintar. Quién sabe, a lo mejor pintaban les cabres. Como ya sabes, en Tailandia hay unos elefantes que deprendieron a pintar. Pues en el fondo, eso no es nada. Un edificio en Viena inundóse por un descuido y cuando los bomberos acudieron a la llamada en el piso siniestrado, encontraron en él un gocho de 50 kilos, 2 pitones y 3 caimanes. ¿Y para qué querían tantos animales? Yo qué sé, igual querían hacer un grupo musical. El mundo está tan loco. Yo, lo que estoy muy esperanzada, es con el estudio que van a empezar unos científicos británicos. Yo, si valgamente, tengo miedo de que de algún pierda un brazo o una pierna y pueda regenerarlo él mismo sin problemas. ¿Y cómo van a poder hacer eso? Pues fácil. Estos científicos están investigando los genes de los sacaberes y otros anfibios como los xaronques y sapos para regenerar tesíos cuando resulten feridos. Pero la naturaleza sorpréndenos con muchas más cosas. Los peces no pueden cerrar los huellos porque no tienen párpagos. Y sin embargo, los coríos tienen 6 párpagos, 3 en cada huello. Pues eso no llena. Unos científicos dicen que estamos separados un 1% de los chimpancés. Por ese motivo, de algunos amigos míos faen el mono también. Falando de chimpancés, no sé si sabrás que un chimpancé en China entamó a fumar después de que morriera la su parella. Al parecer, la dirección
Pensaba que ya era la mejor forma para que no se deprimiera. Estaba tan atristallado. ¡Qué cosa tan extraña! ¿Y ahora qué es lo que pasa? Pues que el chimpancé hizo lo que muchos humanos no pueden hacer, aunque lo intenten. Dejó de fumar después de 16 años y ya que al parecer siéntese de nuevo feliz. Y con estas noticias tan raras, despedímonos. Esperamos veros la próxima semana na tele Los Escolinos. Un beso y hasta luego. No alto me veo, y si me río todo lo pierdo. ¿Quién soy? El Oricia. Sobre el erizo de la castaña. Ni idea. El Oricio. El Oricio. El sol. De castañes que formen. Un castañal. Claro, un castañeo. Castañeo. Castañeu. Castaño. ¿Cuál es la estación del año en la que se recuellen las castañes? Hay que decirlo en asturiano. El otoño. ¿El otoño? A últimos de octubre, noviembre, se rondan. Octubre. Cada cosa su tiempo. ¿Y las castañes? Ña. Adviento. En Aviento. Aviento. En Aviento, creo. Aviento. ¡Aviento! Esta semana no nos podemos queixar, porque les entrugues no hieren nada en gueguellaes. Entamamos con la primera. Si tan no alto y no alto se ve, y aunque se ríe todo lo pierde, tenemos que comentar nel tiempo que estamos, na seronda, tiempo de les castañes. Sí que puede parecer que por rise el oricio y es cuando pierde el su fruto, la castaña. Así que el oricio y la respuesta a esta cosa de ella. En cuanto a la segunda entruga, no hay duda de que en un sitio poblado de castañes lleden de llueu un castañeu. La estación del año, que está entre el verano y el invierno, que lle precisamente nos meses de octubre, payares y aviento, cuando se recuellen les castañes, llámase en asturiano la seronda. Y finaremos con un refrán. Cada cosa en su tiempo y les castañes. La verdad que podía ser cualesquiera de los 2 meses, octubre, payares o aviento, pero en realidad cuando les castañes algamen el mejor sabor y es cuando se recuelle de la corra, después de secar a lo largo de un tiempo. Ya casi alentamos del invierno. Y por otro lado, ese mes y el único que rima con la palabra tiempo, así que está permiso. Cada cosa en su tiempo y les castañes na viento. Y con este conocido refrán vamos de arreo al tiempo de recreo, donde podremos escuchar un cantar interpretado por el aula coral del Colegio San Pedro de los Arcos. Esperemos que os preste mucho. Pum,
hoy acompáñanos en el tiempo de recreo dos componentes del grupo Folixas Tour, Vicente Prado Suárez, el praviano, y José Manuel Reguero López, el maestro. Dos maestros, en realidad, que lleven mucho tiempo pues, desempeñando el seu traballo en Folixas Tour. ¿Cuál es la clave de este éxito? Arranca tú. Venga, pues la clave de cualquier éxito es el seguir ahí años y años, si el cuerpo resiste y el de arriba mos dexa. Una de las claves y otra clave, pues intentar hacerlo bien, por lo menos un mínimo aceptable para que no nos tiren tantos tomates que ya no tengamos moral de subir la próxima vez al escenario. Yo creo que son las dos claves más importantes para seguir ahí durante todo este tiempo. Porque lleváis muchos años en el escenario. Tú, yo creo, cuando tenías ya 13 años, 12 años, subiste a él. Con 11 años ya subí a un escenario a hacer monólogos. En cambio, la tu trayectoria es un poco más tardía, ¿no? Sí, la mía, pues con el praviano llevamos 16 años, pero ya otros 24 casi de monologuista. Entonces, bueno, sí, empecé con 20 y algo. Pero sois maestros, no solo maestros del humor, porque sí que, bueno, Vicente, el praviano, aparte de ser ya un artesano, fabrica, fai gaites, y de ser un gaitero ya muy conocido, muy popular, también te prende a los niños en las clases para, bueno, pues saber tocar la gaita. Y, bueno, José Manuel, tú eres verdaderamente un profesor, un maestro, sí, en una escuela pública de Avilés. ¿Cómo podéis compaginar este trabajo? ¿Cuál vos presta más? O, bueno, pues se pueden llevar los dos en sin ningún problema. Bueno, pues muy bien, yo pienso que se compagina perfectamente. Incluso me atrevo a decir que me sirve de mucho, ¿no? Esta comicidad, esta forma de hacer reír a los demás, pues lo llevo al aula, ¿no? Sobre todo en infantil, a los niños de párvulos, que lo pasan bien, ¿no? Con mis disfraces y creo que sí, que yo positivo. Entonces, bueno, pues por ahora a mí me dio resultado, sobre todo en la escuela, ¿no? Y los niños disfrutan viendo al profe escenificar monólogos por allí en festival fin de curso. No, es bueno, sí. Están ahora mismo muchos nenos aprendiendo a tocar la gaita. ¿Y un buen momento? Sí, es bueno, y la pregunta ya de hace muchos años que la respuesta sigue siendo la misma, por suerte, y es uno de los mejores momentos para la gaita, y sobre todo la juventud, que es la que más, digamos, apoya, bueno, en realidad todos, porque están involucrados un poco padres y fíos, pero hay una buena cantera de niños pequeños aprendiendo, y también algunos de esos padres, pero sí, un momento muy bueno. Y un momento para el humor, yo sé que tú también escribiste un libro de humor. Cuéntanos un poquitín de cómo era ese libro. Bueno, sí, el libro titúlase La subida al Anglino, y fíxelo, pues hay ahora dos años así. Y bueno, no contaba, era mi primera experiencia como escritor, y bueno, quedé muy satisfecho, eso sí. Fantón, el de Editorial Trave, que me animó un poco y dijo, bueno, ¿por qué no te animas y haces algo de esto? Bueno, intentélos, hice unos cuantos temas y ahí salió. Entonces creo que bien, se vendió bastante bien, y precisamente estamos ahora pues interpretando algún tema del libro mío. Sí. Eso yo lo que quería yo que explicaras. Después vais a actuar un poquitín, a tocar la gaita, pero ¿en qué consiste este espectáculo de humor de Folixas Tour? ¿Cómo llega? Porque no vais así a vestidos. ¿Hablo yo? Venga. Bueno, muy variado, y un espectáculo variado, que creo que ahí radica el éxito, ¿no? Porque antes le preguntabas al praviano en qué radicaba el éxito. Yo pienso que eso, no sé si lo comentasteis, un poco en el feeling que tenemos los dos, ¿no? Nos llevamos muy bien. Después de tantos años, bien, sí, es difícil, ¿no? que hay roces, que hay sus cosas. Pues no, ya lo comentamos algunas veces. Creo que es básico eso, ¿no? Esa unión fuera del escenario, y después sí, eso sí se lleva arriba al escenario, ¿no? Se nota que hay entre los dos una complicidad, y creo que eso es fundamental. Pues yo creo que la gente los niños están esperando, bueno, pues vemos. Dame esto primero tocando un poco de gaita. Venga, así es como normalmente empezamos también el espectáculo que hacemos. ¿Qué nos vas a tocar? Bueno, pues tengo de subir al puerto. Muy bien.
que se ponga uno, la piel así un poco se respiga. ¿Hay muchos monologuistas anguaño en Asturias? Sí, hay, no muchos, pero sí, hay bastantes y de calidad. Lo que pasa que muchos no se dedican como nosotros a, bueno, pues actuar en directo, en fiestas, pero bueno, dentro del grupo que te cuento, pues, calcula 8, 10, no sé si estoy equivocado, pero mucho más no suele haber. Así ¿y qué cualidades tiene que tener un monologuista para entretener a ese público, para que la gente salga contento de lo que escuchó? Hombre, yo personalmente todo va en conceptos, pero pienso que representar bien el monólogo, lógicamente, escenificándolo bien, no buscar textos tampoco muy chabacanos, que yo personalmente nunca me gustaron, porque siempre se recurre al humor fácil y, bueno, el humor fácil pues sí, y un poco y muy sencillo, porque todo el mundo jajaja, pero en el fondo no. Y ¿qué te diría yo? No sé, el clásico monólogo, el monólogo más tradicional, pues bueno, buscas un poco al paisano de aldea, típico que contaba las cosas pausadamente y con esa socarronería asturiana. Hoy en día pues ya se van haciendo cosas nuevas y un poco más actualizadas a los tiempos que vivimos, pero bueno, no deja de ser también un poco la forma de representar lo que jugar un poco con la tradición e intentar innovar. Exactamente. En cierto modo. Bueno, pues yo creo que estamos, eso nos gustaría escuchar algún monólogo. Bueno, vamos con algo. Sí, yo pienso que podríamos hacer no un monólogo, sino una parodia. O una parodia. Entre los dos, ¿no? Una de las que más éxito tuvimos con ella, que la gente ya la reconoce muy bien, es El asturiano en Madrid, ¿no? De Alfonso Iglesias, y donde el premio hace el papel de madrileño, yo de asturiano por Madrid perdido, ¿no? Entonces, bueno, falta un poco la escenificación y tal, pero bueno, esta es una de ellas que vamos a hacer un cachín y pasamos a otra. Entonces, bueno, encuéntrame yo con él en Madrid. Oiga, buen señorín, ¿podría usted decirme a dónde queda Recoletos o? ¿Recoletos? Recanastos. Para hablar debía primero mirar dónde pone el pie. Me dio un pisotón tremendo. Ay, perdón, señorín, fue sin querer, ¿no? Bueno, va a tener que andar un poco. Recoletos está lejos. ¡Ay, madre! ¡Voy a perderme! No se apure, yo le enseño, pues voy a pasar muy cerca. Señor, mucho le agradezco, porque claro, no sé andar por aquí. Soy forastero. Hombre, eso ya se le nota, asturiano. Coño, xusto, de cerca do viejo. Pero, oiga, ¿cómo lo noto? Hombre, pues por el habla. De Dios, la posté en mérito, Bueno. Porque una vez en Xixón, nadie me acertó con el pueblo. Oiga una cosa, ¿no tuvo nunca en Asturias o? Sí, un año de veraneo. Uy, como aquello no hay nada. No está mal, Claro. pero yo prefiero este cielo de Madrid. Oiga una cosa, y no se aburre estar viéndolo siempre tan igualo. Pero allí cambia, y tan pronto está muy negro como se pone muy clarín o salen nubes a cientos. Y oiga, ¿a dónde tiene Madrid un paisaje como nuestro? Bueno. Aquellos prados tan verdes, aquellos ríos salmoneros, los montes, playas y pomaraes. Hombre, de acuerdo que no hay estas calles tan llenas de movimiento. Hombre. Vaya una cosa, que para pasarles tienes que pagar dinero. ¿El qué? El que 2 pesetes me cobraron en un sitio muy estrecho. Que se llega a ser más ancho de Dios. Dejarme sin un perro. Ay, hombre, eso fue una multa. Pero bueno, no hay usted tocar un pito por haber cruzado a destiempo. ¡Calla! Si creí que yo era el cartero. Bueno, más o menos esto sería un poco Sería un poco lo que más o menos hacéis el monólogo. Sí, salimos ahí disfrazados, entre comillas, el vestido con clásico traje asturiano, con la boina, madreñas, etcétera, de los años 50, y yo, bueno, por de ahí un poco más de realce, vestido así de castizo madrileño, con la gorra y tal, siempre queda un poco más llamativo. Vicente, José, ¿qué proyectos tenéis en el futuro? Bueno, en el futuro lo primero pedimos salud y seguir juntos muchos años, ¿no? No digo otros 16, si pueden ser más, mucho mejor, ¿no? Y bueno, pues ir sacando cada año pues temas nuevos
y teníamos ilusión en grabar un DVD en un futuro, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Seguir teniendo el éxito que tuvimos hasta ahora y no pedimos más, yo por lo menos. No sé aquí Vicente lo que Sí, no, básicamente eso, el DVD que tenemos en mente, que algún día saldrá y pues eso, seguir haciendo alguna cosa nueva todos los años y renovando un poco el repertorio, no olvidando los clásicos que hacemos siempre, que ya son muchos sitios, aunque yo creo que ya los oyeron algunos varias veces y siguen gustando. Y bueno, ahí seguir para adelante, pues otros 15 años por lo menos, de 15 en 15 y... Pues de seguro que sí. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nos y vosotros ya sabéis que el próximo sábado a las 12 tenéis una cita con la tele de los escolinos. No faltéis.